A reading from the book of the prophet Jeremiah. Lectura del profeta Jeremías. The Lord said to me, Así "Go, me dijo el buy Señor, yourself vete y a linen cómprate loincloth, un cinturón de gird it lino on your loins, y but do rodéate not put con it él in la water." cintura, para So que I bought no the toque loincloth, el as agua. the Lord commanded, Me and put it compré on. el cinturón según me lo mandó el A Señor y me second lo time, ceñí. the word of the Lord Me came volvió a to me, hablar el Señor, toma el "Take the cinturón loincloth which que you has bought and are comprado wearing, and go now to the y Perez. lleva ceñido, There hide it in levántate a y cleft ve of al the rock." río Eufrates y escóndelo allí, Obedient to the Lord's entre las command, hendiduras de I las went to the piedras. Perez Fui y lo and escondí buried the en el loincloth. Eufrates, según me After había a long mandado el Señor. interval, the Lord Pasados said muchos to me, días me dijo el "Go Señor, now to the Perez levántate, and vete fetch the al loincloth río which I told Eufrates you to hide y there." recoge el cinturón que te mandé esconder Again, allí. I went to the Perez, Fui al sought Eufrates, out and cavé took the y recogí loincloth el from the place where cinturón I had hid it. del sitio donde lo But había it was rotted, escondido. good for nothing. Estaba estropeado, no Then servía the para message nada. came to me, Entonces me vino la siguiente palabra del "Thus says the Señor. Lord, Así dice el so Señor, also I will de este devour the modo pride of Judah to rot, consumiré la the soberbia great de pride Judá, of la Jerusalem. gran soberbia de Jerusalén. This wicked people Este who pueblo refuses to malvado obey que se my niega a words, escuchar mis who palabras, walk in the que stubbornness se of their comporta con hearts, corazón and follow obstinado strange y gods to sigue a serve dioses them, extranjeros, shall be like this para loincloth, rendirles culto y good for adoración, nothing. será como ese cinturón que For ya no as sirve close para as the nada. loincloth clings to a Como se man's adhiere loins, al cinturón a la so had cintura del I hombre, made the whole así me house of adherí Israel la casa de and the whole Judá house of y la Judah casa de to cling to Israel, me, says the oráculo Lord, del Señor, to be my para people, que ellas my fueran mi renown, pueblo, mi my fama, praise. mi alabanza, mi But ornamento. they did not listen. Pero no me escucharon. Verbum Domini. You have forgotten God who gave you birth. You were unmindful of the rock that begot you. You forgot the God who gave you birth. When the Lord saw this, he was filled with loathing and anger towards his sons and daughters. I will hide my face from them, he said, and see what will then become of them. What a fickle race they are, sons with no loyalty in them. Since they have provoked me with their no God and angered me with their vain idols, I will provoke them with a no people, with a foolish nation I will anger them. Noten Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. The Father will to give us birth by the word of God. El Padre nos dará nacimiento por la palabra de Dios para que podamos ser los primeros en probar los frutos creados por su Hijo. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus proposed a En parable aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza sowed in a field. que uno siembra en su huerta, aunque es la más pequeña de las semillas.
It is the Cuando largest. crece es más alta que las It hortalizas. becomes a large bush, Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. He spoke to them another Les parable. dijo otra parábola. The kingdom of El heaven reino de los cielos se parece a la levadura. that a woman took and Una mixed mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta the whole batch para que was todo fermente. all these things. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas He spoke to them y sin parábolas no les exponía nada. to fulfill what had been Así said se to the cumplió prophet. el oráculo del I profeta. will open my Abriré mouth in mi parables. boca diciendo I will parábolas. announce what has Anunciaré lo lain secreto from the foundation. desde la fundación del mundo. Verbum Domini. There is a remote Hay northeast una state parte remota en el of the estado India del país de la India known as Arunachal que se le Pradesh. conoce como Arunachal Pradesh. And this little state Este estado has on the pequeño one border tiene China, por un lado a la China y por el otro formerly Burma, Myanmar, es decir, la and the antigua other is Birmania, near y Bangladesh. además Bután, está cerca de 35 Bangladesh. years ago, En 35 años, hace 35 años, casi no había cristianos. Es más, si una persona se convertía a la fe católica, quizás pudiera haber experimentado que alguien le incendiaba su casa, le mataba a sus animales y perdía su trabajo. Por lo tanto, casi no había cristianos allí, pero había gente joven que quería educarse, así que obtuvieron permiso para ir al otro estado al lado de ellos y recibir educación allí en la escuela católica. Cuando regresaron, algunos de ellos pidieron recibir el bautismo y se les dio permiso para recibir el bautismo y acabaron influenciando a otros, a algunos tenían posiciones gubernamentales y cambió entonces la cultura del gobierno. En adición, además, el obispo de esa zona dijo que estaban viendo cerca de una iglesia joven que se ve en los Hechos de los Apóstoles, en que tantos habían reportado sanaciones y milagros. Él mismo tuvo una educación sustancial y es muy escéptico acerca de estas cosas, pero cuando uno ve el número de ellos, sencillamente no puede ignorarlos. Y esta es la experiencia de una iglesia muy joven experimentando la misma gracia que la iglesia de la época apostólica. Este es un artículo del 25 de junio. De hecho, concluyó diciendo que en el día de hoy no solamente se tolera la iglesia, sino que se le admira por su trabajo en la educación y la atención de la salud. Los gobernantes alaban a la iglesia por su filantropía y ahora hay un número de cristianos que es el cerca del 40% de la población. Por lo tanto, hace 35 años no había católicos y hoy día hay casi el 40%. Jesús describió al reino de Dios, que es como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas, y que es más pequeño que cuando un hombre es crucificado, es matado, que es más pequeño y más débil que eso. Sin embargo, dice que se va a convertir en el mayor de los arbustos, que todo el mundo podría encontrar sombra bajo sus ramas. Es más, todo el mundo puede. Así que hay un poder inherente en esta semilla que ha sido plantada en la tierra desde la muerte de Cristo. Se ha puesto en la tumba y comienza con este pequeño grupo de hombres no educados. Sin embargo, el poder no reside en ellos, sino fue el resultado de su crecimiento ni de ningún evento agorero. Es el divino poder que está obrando,
que está trayendo consigo este crecimiento. Así que va a suceder, dice el Señor. Es una pequeña semilla, pero se va a convertir en el mayor de los arbustos y todos podrán refugiarse bajo sus ramas. Y este es el primer punto, que es el crecimiento de la cristiandad en estos 2000 años de historia va a suceder, y esto se lo dijo el Señor. Por supuesto, hay lugares en que están subiendo y bajando. El Santo Padre está pidiendo una nueva evangelización. Muchos están abandonando la fe de su niñez. Sin embargo, en el mundo se ve un crecimiento mundial, porque el poder está dentro del Evangelio mismo, dentro del poder divino que está obrando. Si nos fijamos en las otras ilustraciones que utiliza de la levadura el Señor, recientemente hubo un artículo, esto fue en la última Semana Santa, sobre la iglesia en Corea del Sur. La iglesia católica de Corea del Sur ha crecido de 3 a 5 millones de fieles, y en Seúl ya son el 14% de la población. Aumenta un 2% o más. Las 2/3 partes de los sacerdotes del país tienen menos de 40 años. La parroquia recibe cerca de 300,000 conversos. Y uno de los pastores que fue entrevistado, el padre Paul Kim Borok, dijo que cada año celebramos 2 o 3 bautismos colectivos de adultos, y cada vez los bautizados son de entre 200 y 300,000 después de catecúmenos. Ese año no es mucho, pero no podemos permitir más por las muchas peticiones de instrucción religiosa. La iglesia y sus trabajadores se sintieron sobrecogidos por la cantidad de conversiones. ¿Y qué es la fuerza que impulsa a esta gente a entrar en la fe católica? Pues los laicos. Este artículo dice que el entusiasmo y la fe de los laicos bautizados son la fuerza tras este movimiento. Esto es algo que el padre Cantalomesa en sus homilías habló, y se ve la forma en que la historia y la evangelización, en que los frailes vienen al Nuevo Mundo con los benedictos y los monjes en Europa. Esta nueva onda es como un gigante dormido. Los laicos son la mayor parte de la iglesia, y por lo tanto esto es algo que se está viendo en Corea del Sur con este crecimiento también en la iglesia. Es como una levadura, la levadura que afecta a la totalidad de la sociedad y trae consigo a la gente a la vida del Evangelio. Creo que también podemos mirar esta analogía de la levadura en otra forma, que también es como la vida divina en nosotros. Para vivir en un estado de gracia santificadora, que nosotros hemos sido bautizados, si no estamos con un pecado mortal, tenemos lo que se llama entonces la gracia habitual o santificadora, y esa gracia nos santifica. Es como esta levadura que nos afecta, que nos transforma, que nos cambia para mejorar, al darnos esta nueva vida, esta vida divina que está en nosotros, obra en nosotros los que creemos. Y la tercera ilustración que yo quería mencionar hoy es de la profecía de Jeremías que tuvimos hoy, tomado del capítulo 13. Esta es la primera acción profética de Jeremías. El profeta no tan solo profetizó con palabras y con oráculos y profecías, sino también por medio de algunas de sus acciones que ilustraban algo que quería que el pueblo tuviera una imagen de ello visual, porque con frecuencia recordamos cosas y comprendemos cosas más con una imagen visual. Se nos dice que el Señor solo habló por medio de parábolas, estas imágenes, usó estas imágenes visuales para definir la realidad. Y Jeremías tiene esta acción profética enérgica. Escuchen las últimas palabras de la lectura del día de hoy. Dice, tan cerca como el profeta Jeremías dice, como un taparrabo se pega
al cuerpo de un hombre, yo hice que la totalidad de la casa de Israel y de Judea se apegara a mí, dijo el Señor, para ser mi pueblo, mi renombre, mi alabanza, mi belleza. Sin embargo, no prestaron atención. Escuchamos en el Salmo del día de hoy, de Deuteronomio 42, se olvidaron del Dios que les dio nacimiento. Por lo tanto, Jeremías está diciendo, esto es lo que Dios quería para su pueblo, esto es lo que Él les había dado. Sin embargo, tenían esta cerrazón en cuanto a ellos estaban en contra de Él. Y Él quería que ellos entonces fueran su pueblo, su alabanza, su belleza. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que nosotros estemos más cerca de Él, que nos hermosemos, que compartamos esta atribución suya, esta hermosura, esta vida divina, viva en nosotros, cada uno de nosotros, que nos hace más hermosos, que nos cambia de afuera hacia adentro y que nos prepara para esa vida perfecta en el cielo. Hubo un artículo hace un par de días acerca de una mujer llamada Sally Reed, una mujer inglesa de 41 años. Ella dijo, hasta hace 2 años yo era una atea y odiaba a la Iglesia Católica. Todo eso cambió durante el año 2010, de marzo a diciembre, y en diciembre de ese año fue recibida en la Iglesia Católica y el Vaticano. Es una mujer que había visto como una estrella naciente por sus antecedentes como poeta. Era una enfermera de psiquiatría, había experimentado casos de un hospital, pero al escribir este libro comenzó a pensar acerca del alma y la realidad y la falta de realidad de esto. Esto es algo que ella no podía sacar de su mente. ¿Y qué es el alma? Es que hay un alma, y por lo tanto ella habló a un sacerdote acerca de ella, un canadiense, que con frecuencia tenía muchos debates o discusiones con él. En cierto momento tuvo esta visión de estos dones de la poesía, que Dios era el poeta final, el creador final, que lo que ella tenía era algo que le fue dado a ella por parte de Él, que es la fuente de todo, de belleza y de entendimiento y de verdad. Ella había sido criada en una casa antirreligiosa y de pronto su vida les estaba cambiando de un extremo para el otro. Por 9 meses casi no durmió. Se sentía muy traumatizada durante esa época del 2010. Fue un periodo muy difícil para mí. Entonces acabó eso una tarde cuando entró en una iglesia católica. Y aquí lo que dijo de esa experiencia. Un día estaba yo llorando, había ido a esta iglesia católica y se había puesto ante una imagen de Cristo. Y dijo, si estás ahí, entonces tienes que ayudarme. Y sucedió esto, que es algo muy difícil de explicar. Sentí como que se me estaba levantando físicamente y mis lágrimas se detuvieron y sentí esta presencia. Lo describió como algo tangible, tanto así que de ahí en adelante ella supo que la vida estaba dedicada a Cristo, no había nada más. Y pronto entró en la iglesia católica dándose cuenta de que había una iglesia y que la forma de estar cerca de Cristo era en la iglesia católica, porque está ahí, ella podía recibir la Eucaristía y tomar Santa Comunión. La Santa Comunión, que significa la unión con, es decir, desde entonces ha enfrentado oposición de familiares y de parte de una comunidad artística.
Sin embargo, aún así, me siento más feliz que lo que nunca he sido. She discovered that life Ella without descubrió que la vida sin was a el vacuum. Señor es un vacío. And when she encountered him, Cuando lo encontró a Él experienced his y presence, experimentó su she presencia, realized that life se was dio cuenta de que la Christ. vida See, that's era what God Cristo. wants for us. Ven, eso es lo que quiere Dios para He wants us nosotros. to be Él that quiere que close to nosotros Him. seamos seres tan cercanos a Él que también podamos ver su alabanza, su belleza, para que podamos ser su pueblo. Do not listen, Muchos no prestan as they did in atención Jeremiah's time, como no lo hicieron durante la época de to their Jeremías. own regret, En cuanto a su their own lamento, downfall. su propia The Lord caída, wants to el Señor give quiere us life. darnos esa vida. That's why this Y es mustard por eso seed, this que la semilla yeast, de mostaza, esta is something levadura, that can never be es stopped. algo que no se puede detener, Life, it's got porque what tiene we una most vida long for, divina, desire. es lo que más the Lord ansiamos en la fulfills. vida, es Let Dios. us rejoice, Así que regocijémonos, sisters, in the divine hermanos, life that's at work por la vida within divina us. que está obrando en And if you're nosotros, in mortal sin, y si están en pecado mortal, taken care of through the pues confession, cuiden de eso por so that el that confesionario, sanctifying grace can para be que la found gracia at work, santificadora good pueda estar yeast, funcionando en ustedes, transforming you que la buena levadura les continually. pueda cambiar, Let us be transformar, part of that new wave y of formemos parte de este evangelization, new nuevo evangelization, movimiento de helping evangelización, all to discover this ayudando new a life todos a descubrir in esta Jesus Christ. nueva vida en Jesucristo.